cada domingo. Es un privilegio y una verdadera bendición poder embarcarnos en esta aventura en esta aventura tan bonita, que es poder adentrarnos juntos como iglesia, como familia en Cristo, en los tesoros de la palabra gloriosa de Dios. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 6 al 9. Y antes de leer el texto, quiero contaros algo que le sucedió a un amigo mío, un buen amigo mío y compañero durante mucho tiempo de ministerio. Este amigo mío estuvo sirviendo como pastor en una iglesia de Madrid 15 años o algo así. Pero siempre ha estado involucrado en la obra de Dios. Ha estado sirviendo como evangelista. Es un maestro importante de la palabra de Dios. Y pues cuando predica, a mí, por ejemplo, me gusta bastante escucharle porque es un hombre que con esmero y con respeto y con solemnidad pues expone la palabra del Señor. Cuando estaba sirviendo como pastor en esta iglesia de Madrid que os he comentado, un domingo que estuve con él, pues me estuvo comentando durante un buen rato lo mal que le había pasado esa semana antes de tener que predicar. Que por cierto parece ser que lo pasó bastante mal. Como tenía que predicar el domingo, pues el miércoles se dispuso a preparar el sermón del domingo. Y después de varias horas de no poder escribir absolutamente nada, pues lo dejó. Estaba bloqueado, estaba en blanco y no fue capaz de escribir nada. Eso fue el miércoles. El jueves le sucedió algo bastante parecido. Después de un buen rato, pues lo tuvo que dejar por imposible y marcharse a casa porque no era capaz de escribir absolutamente nada coherente. Y llegó el viernes y le sucedió también algo parecido y empezó a ponerse nervioso. Empezó a inquietarse y además no sabía qué le estaba pasando, pero no era capaz de concentrarse ni escribir nada que mereciese la pena escuchar. Y lo dejó y se fue a casa. Esa noche no pegó ojo, el pobrecillo, porque claro, empezó a pensar qué iba a pasar el domingo. No me puedo poner en el púlpito de la iglesia y decirle a la iglesia no puedo deciros nada porque no tengo nada que deciros. Llegó el sábado por la mañana, se levantó, hizo el devocional y se fue al local de la iglesia, se metió en el despacho, estuvo un rato orando y se puso con la intención de preparar el mensaje del domingo. Y nada, de nada. Empezó a ponerse nervioso, empezó a angustiar y se echó a llorar. Se puso a llorar como un niño pequeño. Y cada vez que me acuerdo, pues me dan ganas de llorar a mí también, porque lo pasamos mal juntos. Y llorando de rodillas, y al final le dijo al Señor una cosa que cambió su vida y que a mí me afectó bastante. Le dijo al Señor lo siguiente: no puedo preparar este sermón si tú no me lo das. Te ruego que me des lo que quieres que yo le diga a la iglesia mañana. Si tú no me lo das, no puedo preparar absolutamente nada. Él que tiene más kilómetros que Don Quijote y Sancho Panza juntos en la obra de Dios. Y ahí lo dejamos. En cierta ocasión le dijeron a Juan el Bautista que Jesús se estaba haciendo famoso, que la gente le seguía y cada vez que hablaba se juntaban multitudes para escucharle. ¿Sabéis lo que contestó Juan el Bautista? Nada tiene el hombre que no le haya sido dado desde el cielo. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque algunas veces
los que tenemos la responsabilidad de ponernos aquí para guiaros en el estudio de la palabra de Dios, pues podemos cometer el error de creer que si somos capaces de dirigiros, de guiaros, pues es porque, no sé, porque somos más maduros en la fe, más espirituales, más inteligentes, más sabios, o que hemos estudiado más. Y eso es un error muy, muy, muy gordo y muy feo. Y además podemos cometer un error todavía más gordo y más feo. Ponernos ante los textos que nos da Javier, leer el texto y empezar a pensar, uy, ¿y qué voy a decirle yo a la gente de este texto? Que sería un error ya demencial. Lo importante no es lo que Javier, Vicente, Pablo, Carlos, Miguel, Ángel o quien sea puedan decirle a la Iglesia. Eso es irrelevante. Lo importante es lo que el Señor nos quiere decir a todos y cada uno de nosotros de cada texto de la palabra de Dios. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos del texto que tenemos hoy? Pues vamos a leerlo y luego ya lo iremos viendo. Mateo capítulo 18, versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Para entender bien este pasaje, para entenderlo como debemos entenderlo, creo que es necesario que nos situemos en el lugar y en el momento en el cual el Señor enseñó estas cosas tan bonitas. Todo el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo es un discurso. Un discurso que, por cierto, ya es el cuarto discurso y nos queda por delante uno más, el quinto. Este discurso del Señor termina en el versículo 35 y el capítulo 19 empieza diciendo que Jesús se marchó a otro lugar, que era Galilea, la parte norte de Israel, la zona más fértil. Todo el capítulo 18 de Mateo es un llamamiento a la humildad, algo que debemos practicar y atesorar. Para entender bien lo que el Señor enseñó en aquel momento, creo que es necesario que retrocedamos un poco hacia el versículo 2, algo que nos compartió Javier hace un par de semanas. Dice el versículo 2 de este capítulo: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. El Señor cogió a un nene y lo puso en medio de sus discípulos. ¿Qué solemos hacer nosotros cuando alguien pone un niño delante de nosotros? ¿Un niño o una niña? ¿Qué solemos hacer? Un saludo. Hola, chaval, ¿cómo estás? Hola, bonita. ¿Cómo te encuentras? Una gracieta. Jolín, qué alta estás. No crezcas más, que le vas a dar a tu madre capones con la barbilla, etcétera. Y lo más frecuente que solemos hacer es ponernos a jugar con los niños. El Señor cogió a un niño y lo puso ahí delante no para que jugaran con él, sino para que aprendieran de él. Y entendiendo esto, pues seguramente que entenderemos un poquitín mejor lo que el Señor quería enseñar a sus discípulos y también a todos y cada uno de nosotros. En primer lugar, no seamos piedras de tropiezo para otros creyentes. Especialmente no seamos piedras de tropiezo para creyentes que llevan poco tiempo en el Señor. Y fijaros que hay un fuerte contraste entre el versículo 5 y el versículo 6. Fijaros qué frases más diferentes. Versículo 5, cualquiera que reciba, es decir, cualquiera que da la bienvenida a un creyente, a un hijo de Dios para tener comunión con él, está recibiendo al mismísimo Señor. Casi nada. Por el contrario, quien haga tropezar a alguno de estos pequeños recibirá auténtica condenación. Y viene la pregunta malintencionada de la mañana. ¿Es que los creyentes hacemos tropezar a otros creyentes?
El texto habla claramente de inconversos que pueden hacer tropezar a conversos. Pero a mí en este momento y en este sentido no me preocupa mucho el tema de los inconversos, me preocupan los creyentes. Por eso quiero ir un poquitín más para allá y pensar en creyentes que sean capaces de ser piedra de tropiezo para otros creyentes. ¿Qué es esto de ser piedra de tropiezo? Porque lo leemos muchas veces y a lo mejor no lo entendemos suficientemente bien. Si vas por el campo y tropiezas en una piedra, ¿qué pasa? Que te caes y que te puedes hacer mucho daño, ¿no? Pues bien, las palabras del Señor recogidas en este versículo 6 contienen una clarísima declaración de condenación para los inconversos que hagan daño a los creyentes, es decir, que atribulen a los creyentes, a los hijos del rey. Dice el texto, mejor les fuera que se colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se les hundiese en lo profundo del mar. Estas dos expresiones, piedra de molino de asno y hundirse en lo profundo del mar, muestran claramente la gravedad del asunto y la magnitud del juicio de Dios sobre los que hagan daño a los creyentes. Algo que, bueno, pues hay personas que creen que les va a salir gratis, pero ni muchísimo menos, ¿eh? Mala cosa es tocar, es decir, hacer daño a los hijos de Dios. Porque el que hace daño a un hijo de Dios está haciendo daño a la mismísima niña de los ojos de Dios. Acompañadme a Zacarías capítulo 2, versículo 8. Que dice esto que verdaderamente es muy, muy fuerte y muy serio. Zacarías 2, versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Casi nada. Vuelvo a lo que adelanté antes. ¿Qué pasa con los creyentes que hacen daño a otros creyentes? Asunto difícil y peliagudo. No lo sé. Me imagino que el Señor de una forma u otra les hará darse cuenta de su error, les llamará al orden, algunos obedecerán, otros no obedecerán y el Señor tendrá que ponerse un poco más serio, incluso a lo mejor pues algún castigo. Seguramente que algunos de vosotros, me imagino que a estas alturas de lo que estoy diciendo, del texto, se estará preguntando, ¿yo habré sido en algún momento piedra de tropiezo para otro creyente? Pues creo que sí. Y seguramente que más de una vez. De vez en cuando es bueno recordar y repetir las palabras tan bonitas de aquel salmista que decía, escudriña mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Señor, mírame hasta lo más profundo y muéstrame con claridad todo lo que estoy haciendo mal para que rectifique y no vuelva a caer en los mismos errores. Hermanos y hermanas, es muy fácil ir por el mundo dando bofetones verbales a diestro y a siniestro. Y encima hacerlo con absoluta impunidad y pensar que lo hacemos todo bien y que estamos en posesión de todas las verdades y de que nunca nos equivocamos. Y lo peor de todo es que casi siempre vamos a explayarnos con la gente más indefensa, los más desprotegidos, que muchas veces suelen ser los niños, los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si os suena esto. ¿Qué niña más mal educada? Sus padres se han lucido con ella. Vaya educación que le han dado. ¿Os suena? A ver si os suena esto otro. Vaya escote que lleva. No se habrá visto. Es que no se mira al espejo. Y su marido no la dirá nada. Y los dos tan piches y tan campantes. Con comentarios como estos se puede hacer muchísimo daño. Y de hecho se hace mucho daño. Entonces, seamos un poquito más compasivos. Seamos un poquito más comprensivos. Y cuando haya que decirle algo a alguien, se le dice a él directamente. Pero además es que hay muchas formas de decir las cosas y tenemos que tener mucho cuidado en la manera de decir las cosas para no hacer daño a nadie. Y sería además bueno recordar que todos los creyentes, todos los miembros de la Iglesia tenemos el deber y la responsabilidad de velar por los más débiles. Esto no es una cuestión de los pastores ni de los diáconos, esto es cuestión de toda la Iglesia. Entonces, seamos por favor compasivos y comprensivos. Y tampoco está de más recordar de vez en cuando aquellas palabras del Señor tan bonitas, cuando decía, ¿no ves la viga de tu ojo y te estás preocupando por la pajita del ojo del otro? Por favor,
Tengamos cuidado y seamos prudentes, ¿vale? Qué difícil es reconocer los errores. Qué difícil es reconocer que de vez en cuando nos equivocamos. Qué difícil es. Es complicado, ¿eh? Y además, esperamos siempre que sea otra parte la que retroceda y ceda, y nosotros nos mantenemos ahí y no cedemos, es que ni un milímetro. Con lo bonito que es rectificar, con lo bonito que es pedir perdón y estar en paz delante de Dios, en paz con el Señor y en paz con los hermanos. Es muy bonito. Mirar, uno de mis personajes muy admirados de la Biblia es el rey David. Alguien con una grandeza tremenda. Alguien que cometió algunos pecados, como todos sabemos, bastante gordos. Pero alguien bastante humilde, que en cierta ocasión fue amonestado por un profeta y habría sido muy fácil mandar matar al tal profeta. Y sin embargo, pues aceptó la amonestación humildemente, reconoció que había pecado humildemente y humildemente pidió perdón a Dios. Pues creo que el ejemplo es muy bonito. Estamos en este mundo todos con una misión muy concreta, todos y cada uno de los creyentes, ser sal y luz de la tierra, pues que nuestras vidas muestren humildemente que efectivamente somos la sal del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ante cualquier situación, pues siempre no está de más recordar que somos hijos del Rey y que debemos actuar con la misma prudencia y con la misma humildad que actuó Él cuando estuvo aquí. Amén. Estoy tiritando de frío. No voy a morir de COVID, voy a morir de frío. En segundo lugar, a esto le he llamado el lamento del rey. En el versículo 7 encontramos 2 veces la misma expresión del Señor Jesús. ¡Ay! Expresión de lamento y expresión de dolor. Alguien cuando lee esto igual comete el error de pensar que es una amenaza o una advertencia. No. Es una expresión de auténtico dolor del Señor al ver cómo sufren los suyos ante las ofensas, pues, de este mundo tan agradable que nos envuelve y que nos rodea. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra mundo puede significar varias cosas. Y de hecho significa o puede significar 5 cosas diferentes. Y las voy a ir enumerando una por una. Primero, el universo, el mundo entero creado por Dios. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Segundo, la tierra habitada por millones de personas. Salmo 49:1. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo. Tercero, la humanidad a la que Dios ama y quiere salvar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuarto, el mundo pecador y malvado que rechaza la gracia de Dios y la salvación en Cristo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y quinto, un periodo de tiempo, el siglo presente, una era, periodo de tiempo, etc. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan del mundo, del fin del mundo, no como el fin del cosmos, el fin del planeta o el fin de la Tierra, sino del fin de un periodo de tiempo. Y ahora nos hacemos una pregunta. ¿A qué se refería el Señor al mencionar en este texto al mundo? Evidentemente al número 4. El mundo pecador y malvado, que se aparta de Dios y que rechaza descaradamente la gracia de Dios y la salvación en Cristo. Algo que tenemos asumido y que tenemos que convivir con ello. Todos los creyentes sabemos y tenemos asumido que del mundo pueden venirnos todo tipo de cosas. Todo tipo de males y todo tipo de maldades. Y de hecho, pues, aunque vivimos en un país libre, tenemos que estar preparados para lo que pueda suceder. Y seguramente que algunos de nosotros habremos conocido a algunas personas cuyas conductas se salen de lo que podríamos denominar conductas normales. Personas que están cargadas con un punto de maldad, pues que nos dejan con la boca abierta, que nos escandalizan y que algunas veces incluso pueden llegar a darnos un poco de miedo. Yo soy de los que creen que hay que ir por el mundo viendo demonios por todos los sitios, pero tampoco hay que ir por el mundo ignorando
la influencia de Satanás en este mundo, que por cierto es mucha y poderosa. Yo he conocido a algunas personas con un nivel de maldad que en algunos momentos se me ponía la carne de gallina. De verdad, ¿eh? Pero algunas veces incluso esos tropiezos que puedan venir, pues pueden llegar incluso a venirnos bien, porque nos hacen darnos cuenta de nuestra propia fragilidad y nos ayudan pues a depositar nuestra confianza en el Señor y a no ir por la vida pues confiando en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, sino encomendándonos verdaderamente al cuidado del Señor. El Señor dijo que era necesario que vinieran tropiezos. Tenemos que aceptarlo con naturalidad, pero sin temores, pero sí con prudencia, ¿vale? El mundo, es decir, el sistema mundial, está descaradamente en contra de las cosas del Señor. Está en enemistad abierta contra Dios y contra la persona de Jesucristo. Y todo aquel que ame al Señor, pues tiene que estar preparado para lo que pueda venir, ¿vale? Y como en el mundo hay gente muy diferente y de muchas clases, pues hay gente que cree que como es necesario que vengan tropiezos, y de hecho vienen, pues las personas que hacen daño y que ponen estos tropiezos, pues que no tienen ninguna responsabilidad. Y es un error bastante gordo, ¿eh? Voy a poner un ejemplo que creo que es el más adecuado que se me ha ocurrido. Yo conocí hace algunos años a un muchacho sudamericano, un hombre. Siempre que me encontraba con él, que me encontré unas cuantas veces, siempre terminábamos hablando de lo mismo, de Judas Iscariote. Era su tema favorito y era el tema recurrente. Siempre me preguntaba lo mismo. Oye, si estaba profetizado que iba a suceder lo que sucedió, si estaba predeterminado por Dios, Judas Iscariote no tenía ninguna responsabilidad. No, hijo, no. Somos agentes libres y nadie nos obliga a hacer lo que hacemos. Escogemos entre hacer bien o hacer mal. Y Judas Iscariote libremente decidió hacer lo que hizo. Mira lo que dice Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. No pensemos que porque todo esté profetizado o predeterminado por Dios, eso nos libera de responsabilidades. No. Nadie nos obliga a hacer mal. Podemos escoger entre el bien y el mal, y cuando hacemos mal, pues los responsables somos nosotros. En último lugar, quiero hablaros de la vida eterna. En los versículos 8 y 9, el Señor repitió la misma expresión, la vida eterna. Llegamos al punto que debemos hacernos una pregunta. Pero, ¿es que hay vida eterna? ¿Es que hay vida después de la muerte? Si no hay vida eterna, vana es nuestra esperanza, decía el apóstol Pablo, ¿no? Hace mucho tiempo, miles de años, un siervo del Señor, llamado Job, se hacía la misma pregunta que se hace muchísima gente. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa misma pregunta se la han hecho y se la hacen muchas personas, muchísimas. ¿Hay algo después de la muerte? ¿O todo se acaba cuando uno cierra los ojos y exhala el último aliento de vida? Solo hay oscuridad, solo hay silencio, no hay absolutamente nada. Pues en este mundo hay mucha gente que cree eso, que no hay nada después de la muerte. Pero también hay muchísimos que creemos que sí, que hay algo, incluso más bonito que esto, sin las limitaciones de esta vida. Voy a contar una cosa que me sucedió hace muchos años. Estaba un martes en el rastrillo de Canillas. Allí ponía todos los martes yo una mesa de préstamo de libros. Lo estuve haciendo lo hice en San Fernando 11 años, con otros 2 hermanos que me ayudaban. Y en Canillas lo hice, pues creo que fueron 7 u 8 años. Yo colocaba allí un montón de libros, a la gente le prestaba los libros, se los llevaban a casa, los leían y luego los devolvían. Algunos los devolvían, otros no. Hay que ir a buscarlos. Un día me pasó una cosa muy curiosa. Tenía varios libros de la editorial Andamio y uno de ellos era de David Burke, que hablaba de la vida eterna. Una señora muy distinguida se paró allí, se estuvo un rato mirando los libros y cogió este libro de David Burke. Y con un tono bastante desagradable, así de enfado, me dice: ¿usted cree que hay vida eterna? Claro, no me veas qué tono, ¿eh?
Madre mía. Pues le dije, pues sí. Y más enfadada aún me dice, ¿me puede usted explicar por qué cree tales cosas? No se me ocurrió otra cosa que citar un texto del Evangelio según San Juan. Y le dije, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces le hice la pregunta yo. Y le dije, ¿usted cree que el Señor Jesucristo mintió o que lo que dijo era verdad? Piénsese lo que me va a contestar, porque si usted me va a responder que Jesucristo mintió, algún día tendrá usted que dar cuentas por llamar mentiroso al mismísimo Hijo de Dios. La mujer se me quedó mirando muy así, muy discretamente, en silencio, dejó el librito y se marchó. Y nunca más volví a verla. Qué experiencia. Pues claro que hay vida eterna, hombre. Por supuesto que hay vida eterna. El Señor en este texto lo dijo 2 veces. Y hay montones de pasajes en la Biblia que dicen que hay vida eterna. En este pasaje, además de decir que hay vida eterna, el Señor amonestó 2 veces a los creyentes a no convertirnos en piedras de tropiezo para nadie. Ni siquiera para nosotros mismos, que algunas veces también lo hacemos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Hay montones de cosas que son permisibles y que no pasa nada, están bien. Ahora, si alguna de ellas me va a apartar de mi responsabilidad como creyente, me va a apartar de mi vida espiritual, cuidadito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cirugía espiritual, como dice el Señor, se corta de raíz. Y pongo un ejemplo. A mí me gustan mucho los peces tropicales y a David también. Yo llevo manteniendo peces tropicales 50 años y me encantan. Tengo en mi casa ahora mismo pues unos 70 o 80. Si algún día comprendiera que los peces tropicales me van a hacer meterme en algún lío, los cerceno de mi vida. Los regalo y regalo los acuarios, los vendo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no me puedo dejar dominar de muchas cosas de estas. Están permitidas, pero hay que mantenerlas de unos límites normales. Y si no somos capaces de mantenerlo dentro de esos límites, se quitan de nuestras vidas. Y una última cosa de este pasaje. En mi modesta opinión, este pasaje no enseña que se pueda perder la vida eterna, pero sí enseña que aquellos que hacen cosas que no deben de hacer van a recibir un castigo severo del Señor. Entonces, que cada cual mantenga su vela y que tomemos nuestras decisiones y hagamos lo que creamos que tenemos que hacer delante del Señor. Y con esto voy a concluir. Bien, bueno, Mateo capítulo 18, versículos del 6 al 9. 4 versículos que enseñan varias cosas, en mi opinión, muy importantes. Evitar ser piedras de tropiezo para otros y para nosotros. El lamento del rey, me gustó ponerle este título a esta parte, y el regalo de la vida eterna. Creo que no hace falta que os pregunten y que nos preguntemos ninguno de nosotros si esto tiene que ver con nosotros. Tiene que ver muy directamente y muy claramente. Sería bueno volver a leer este texto, meditar en él, hacerlo por partes y sacarle todo el provecho que tiene y orar al Señor y pedir sabiduría y discernimiento y preguntarnos delante de Dios honestamente y sinceramente si en algún momento alguno de nosotros hemos podido ser piedra de tropiezo para algunas personas. Igual el Señor nos muestra que sí, y que tenemos que aprender a ser más prudentes, más sabios, más humildes, etcétera, etcétera. Y otra pregunta sería, pues lo que he repetido hace un momento. ¿Hay algo en mi vida que tengo que cortar de raíz para que no me aparte del camino que tú quieres que siga? Y para entrar en la vida eterna con dignidad como un verdadero hijo del Rey, pues las respuestas a cada una de estas preguntas las tenemos todos y cada uno de nosotros y tenemos que hacérnoslas verdaderamente con sinceridad delante de Dios.